Mis queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro amado Jesucristo, tengan ustedes muy buenos días. Dios les bendiga. Este es el pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe de Bogotá, para tocar uno de los temas favoritos que me gustan. Lo que más me gusta a mí en los temas es orar, compartir de la oración. Ese es mi tema favorito. Así es que bienvenido a la Universidad Internacional de la Oración. Estoy desde acá en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Tengo el tema titulado para hoy, ¿qué es la salvación? ¿La salvación qué es? ¡Wow! Interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús vino a salvar? ¿Qué es la salvación? Voy a entrarme por ahí, vámonos a Tito 1:3. La salvación como número uno, lo que hoy quiero compartir con usted es un tiempo de redención divina al tiempo señalado de Dios. Oiga bien, te dirá qué definición tan extraña. Sí, la salvación como número uno es un tiempo, una etiqueta divina señalada en el tiempo de Dios para la redención del ser humano. Ahorita no me va a entender porque los enredé con el título. Pero quiero que vayan a Tito 1:3. Así dice la Sagrada Escritura en Tito 1:3. Leámoslo y te va a edificar y nos va a bendecir mucho esto. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra mediante la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La salvación, a mi modo de ver, nunca llega a distiempo. La salvación llega en el tiempo de Dios, a su debido tiempo. Así es que, oiga este concepto, esta opinión. Por más que usted ayunemos y oremos, tu hijo no será salvo hasta que no sea en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Ahí es donde viene el ayuno, la oración, las peticiones a Dios para que nuestros familiares sean salvos, porque no lo sabemos cuándo es. Pero la salvación llegará en el tiempo de Dios. Pastor Eustiquio, que entonces no hay que orar y hay que esperar el tiempo de Dios. No he dicho eso. Todos los días hay que orar por nuestros familiares y nuestros seres queridos, porque no sabemos el día, ni sabemos el tiempo de la salvación. El libro Hechos de los Apóstoles dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No lo sabemos cuándo Dios, en el kairos y en el crono divino, Él salvará a las personas. Es por eso que debemos orar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque no sabemos en qué día a Dios le va a placer, como dice aquí en Tito 1:3, a su debido tiempo. El tiempo de Dios tiene que ver con el cronos y el kairos de Dios. El que sabe los tiempos, cuando hemos de ser salvos, es allí entonces cuando se manifiesta la salvación en el tiempo que Dios sabe. Amén. ¿Hay que orar? Claro que sí. ¿No hay que dejar a nuestros familiares fuera de la oración? Por supuesto que no. Pero hay que orar para que esa persona sea salva, porque no sabemos, como dice Tito 1:3, a su debido tiempo. Lo segundo que es la salvación es niveles de conversión y de toque divino. ¿Cómo así, hermano Mosquera? Vámonos a Gálatas 1:11. Mire usted, dice más, os hago saber, hermano,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hay evangelios que llegan a las personas según hombre. ¿Cómo así según hombre? Bueno, según los enseñan determinadas personas. Y en el verso 12 está la clave. Dice, pues yo ni lo recibí. El evangelio según hombre es un evangelio recibido, según hombre, como herencia. Voy a brindar por usted, tomándome un sorbo de café colombiano, que ante otras cosas, lo digo porque ya está etiquetado y profetizado, es el mejor café del mundo. El evangelio según hombre, dice Pablo, yo no lo recibí. Ese es el evangelio según hombre. Un evangelio recibido. ¿Cómo? Como herencia, oiga bien. De ahí es que usted ve a muchos niños de la iglesia popular que pasan frente a un templo popular y se echan la cruz. Y vaya a preguntarle por qué te santiguas o te echas la cruz. Bueno, mi mamá se la echó, mi papá también, y yo recibí eso como herencia. Oiga bien, recibí eso como herencia. Ah, todavía es porque mami o papi y tu abuelo te enseñó. Sí, como herencia. Yo sé, me he hecho la cruz porque mi papá se lo echaron y esa es mi religión. Eso es religión de herencia. Por eso Pablo dice, yo no lo recibí según hombre. Hay otro evangelio aquí que dice, ni lo aprendí. ¿Cuál es el otro evangelio aprendido? Bueno, desde pequeñito. Puede ser en la iglesia popular o en la evangélica. Usted ve que hay niñitos que se saben de memoria historias bíblicas. Ese es el evangelio aprendido. ¿Cuál es este? Este es de Jesús, nuestro Salvador. Lo aprendió, lo recibió. Y este es otro. Este es María. Este es San José. Y se saben muchas historias aprendidas. Y si es más, también se saben de memoria tareas, ¿verdad?, del catecismo. Y si es más, son graduados de instituto bíblico, pero todavía no son convertidos. Voy a tomarme otro sorbo de café. Hoy es el día del café. Nunca se me olvida cuando el difunto Luis Palau, que hoy está en el cielo, en una de las cruzadas de la familia, él hace llamamiento y pasan multitudes. Y entre las multitudes pasan 50 pastores a convertirse. Y Luis Palau dice, a ver, creo que no me han entendido el llamamiento. Los pastores estaban adelante en el altar. Lo que estoy diciendo es que los que no hayan recibido a Jesús pasen para recibirlo. Y los 50 pastores estaban en pie. Y les dice Luis Palau, bueno, ¿y ustedes van a recibir a Jesús hoy? Sí, pastor. Hicimos, ya nos graduamos de pastor en el Instituto Bíblico, pero hoy vamos a recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, nos vamos a convertir. Fíjese usted, eran graduados, conocían historia, habían hecho tareas, pero todavía no habían recibido a Jesucristo como Salvador personal. A partir de ahí se les vino el paquete, tenían el conocimiento, el evangelio aprendido, el recibido y el aprendido. ¿Sí ven? Entonces hay un evangelio que es recibido como herencia. Segundo, un evangelio aprendido. Y tercero, mire lo que aquí dice. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Instituto bíblico, sin la experiencia de Jesús. Y después dice acá,
la diferencia de un tercer evangelio, según dice Pablo. Voy a tomar otro sorbo de café para mostrarle el tercero. Mire lo que dice en el tercero. El primero es, no lo recibí. Segundo, no lo aprendí. Y tercero dice, sino por revelación de Jesucristo. ¿A dónde? Pues al corazón. Sino por qué? Por revelación de Jesucristo. Así es que la salvación, señores y señoras, no es un evangelio recibido. No llega con un evangelio recibido. La salvación tampoco llega con un evangelio aprendido. La salvación llega cuando Jesús se lo revela al hombre en el corazón. Cuando Jesús es revelado. Y es ahí la diferencia entre personas que asisten a la iglesia. Algunos asisten a la iglesia porque papi o mami son evangélicos o porque están convencidos de las verdades de la Biblia, pero no están con un Cristo revelado en su corazón. El evangelio de un Cristo revelado es muy diferente a estos dos. ¿Qué sucede cuando Cristo se revela al corazón? Es ahí donde se gesta, oiga bien, el nuevo nacimiento. Porque Jesús viene del Espíritu de Dios o Jesús trae el Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Ya que la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dice San Juan 4, del 23 al 27, hablándole Jesús a la mujer samaritana. Ahora, trasladémonos a San Juan, capítulo 4, para hablar un poco de ese evangelio aprendido. El evangelio aprendido, esto del evangelio recibido, en San Juan 4:12 vamos a ver lo que dice. Dice, hablándole Jesús a la mujer samaritana, y mire lo que dice. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Mira, la mujer samaritana tenía a Jacob como padre, mas no tenía a Jesús revelado. ¿Y quién era Jacob? Ella estaba hablando de Jesús. A Jacob pasaron 17 siglos. ¿Cuántos son 17 siglos? 1700 años. Y aquí vemos a la mujer samaritana identificándose con Jacob como padre, pero no conocía a Jesús. Increíble. Y aquí dice la escritura, ¿quién era Jacob? Bueno, él nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Usted puede verlo en Génesis, capítulo 32, de ahí viene la historia donde él se ubicó ahí en Sicar, en Samaria, y le regaló a sus ganados y a sus hijos ese pozo. Y esta mujer samaritana conocía al Jesús de historia. ¿Cómo? Al Jesús de la historia. ¿Cómo así? Al de la historia. ¿Quién era? Según ella, su salvador era Jacob. Su padre era Jacob. Si es más, en el verso 20, mire el conocimiento que tenía esta mujer sin Cristo. Por eso es que a mí no se me hace extraño que hay gente que sean graduados en diferentes seminarios, en institutos bíblicos, pero sin tener la experiencia de conocer a Jesús como su Salvador personal. En el verso 20 de San Juan 4 dice, le estaba dando instituto bíblico a Jesús de historia y le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y ahí viene Jesús y le rebate todo eso. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y en el verso 22 está la clave. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y allí en adelante Jesús le habla acerca de que hay que tener la experiencia de la salvación. De ahí fue que Jesús saturó e impregnó a la mujer samaritana. Mire, la mujer samaritana hasta ese momento no había ganado a nadie. No, no había ganado a nadie, inclusive estaba herida, amargada. No había ganado a nadie, pero cuando Jesús la transforma mediante el Espíritu Santo, enseguida se fue a dar fruto. Por eso que el apóstol Pablo dice, wow, yo creo que esto es muy interesante y profundo. El evangelio que yo predico es un evangelio de revelación. Cristo me fue revelado. ¿Y cómo ha sido un evangelio revelado? El evangelio revelado es donde Cristo se mete en el corazón a través del nuevo nacimiento, el que Nicodemo no conocía. Vámonos a otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Y aquí esto nos va a enseñar algo bien interesante. Cuando llega un evangelio revelado, es porque Cristo es insertado por el Espíritu Santo. Oiga bien, es plantado, es engendrado en el corazón del creyente. En otras palabras, del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Voy a ver si lo explico. Usted tiene un espíritu de vida, el que Dios sopló en Génesis 2, versículo 7. En Eclesiastés 12:7. Cuando usted y yo nacimos, o cuando el hombre fue creado por Dios, Dios sopló en la nariz de Adán el espíritu de vida. Así es que el referente de Dios que hay en el hombre es el espíritu de vida, que es el engendro del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Para la conversión, oiga bien este secreto. Escuche esto. Para la conversión se necesita que venga el Espíritu de Dios y engendre a Cristo en el corazón. A partir de ahí se cumple lo que dice San Juan. Vamos a ver. San Juan 1, 11 y 12. En el 11 aparecen los suyos, los de su tierra. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para ser salvo hay que recibir a Jesús en el corazón. Y en el 12 está la clave, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ese es el segundo ingrediente. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Hay que creer, hay que recibirle y hay que creer. Pero la clave está en el verso 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana. Habla del engendro del semen del hombre al vientre de la mujer. Y aquí ahora viene, sino por la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Por la voluntad de Dios. Oiga bien, aquí es donde viene el secreto de la salvación. Nadie puede ser salvo por voluntad propia. Así como lo oye. Oiga bien, piénselo. Vuelvo a repetirlo. Nadie puede ser salvo por voluntad propia. Usted puede asistir a la iglesia, terminar el instituto bíblico, diezmar, ofrendar y hacerse miembro de cierta comunidad. Pero no será salvo a menos que reciba a Jesús y que venga la voluntad de Dios a tu corazón. Oye, medítelo.
¿Cómo es? Así como se lo estoy diciendo. Usted será salvo solamente por la magnífica y santa voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? Una obra operacional, óigame bien, obra operacional del Espíritu Santo en los corazones, en el cronos y en el kairos de Dios. Crono viene del tiempo, kairos por la voluntad revelada, permitida de Dios. ¿Cómo así? Ahí vuelvo a decir, no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Quién? El Padre. Amén. Wow, wow. Sino por la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? El día de tu salvación verdadera. Ese día vino el Espíritu Santo y engendró a Jesús. No usemos esa palabra engendrar porque ahí tiene como un término humano. Plantó, digámoslo así mejor para que me la entiendan los teólogos. Trajo a Jesucristo a tu corazón. A tu corazón. ¿Cómo así, hermano? Hay un reflejo claro en San Lucas, por favor, veámoslo, capítulo 1. Creo que el verso 36 nos va a ayudar mucho este pasaje. Mire lo que le dijo cuando María quedó estupefacta, sorprendida con el mensaje del ángel Gabriel. Cuando le dijo, bendita tú entre las mujeres, eso está en San Lucas 1:26, pero veamos el 30, la explicación que da el ángel. El ángel Gabriel sí sabe lo que es salvación. En el 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La salvación es un acto de gracia, no de asistir a la iglesia. La asistencia viene como consecuencia y resultado de que yo amo a Dios. Pero aquí la salvación es un acto de gracia. Amén. Y en el verso, mire la clave, aquí está. En el verso 35 dice, respondió el ángel y le dijo, aquí viene el secreto de la salvación. No te preocupes, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escúcheme, el día de tu salvación fue así. El Espíritu Santo vino sobre ti. La salvación real, ¿no? No la asistencia religiosa. Porque habrá unos que asistirán a la iglesia toda la vida y jamás son salvos. ¿Cómo así, hermano Mosquera? No es que la asistencia no es salvación. La herencia en el Evangelio no es salvación. La salvación es la obra milagrosa, oiga bien, diga conmigo, obra milagrosa del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Wow, así como lo oye. ¿Quién trae el Espíritu Santo? El propósito de salvación en el cronos de Dios para que usted sea salvo. Si hay muchos que asisten a la iglesia, pero no han tenido esa experiencia de salvación como lo dice Pablo. ¿Y cuál es la experiencia de salvación? Es una etiqueta, oiga bien, aquí sí voy a manejar la palabra etiqueta. Es una etiqueta divina del reino de los cielos por la voluntad de Dios. Vámonos por favor a San Juan y esto te va a servir muchísimo. San Juan capítulo 6. Vamos a ver por favor el verso 44.
Mire lo que es la salvación. El mismo Jesús dijo así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo? Salvación. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo: todos los que van a ser salvos tienen que ser traídos de Dios el Padre a mí como Salvador. Y yo lo voy a salvar y lo voy a resucitar en el día posterior. Vuelvo a leerlo. Dice: ninguno, esto lo dijo Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior. O sea que la salvación es una etiqueta divina, óigame bien, así como lo oye. Es voluntad de Dios para que usted sea salvo. La asistencia sí cualquiera puede asistir. Y vean lo que dice el verso 37 de este mismo capítulo de San Juan. Jesús vuelve a repetir: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces la salvación es un regalo de Dios el Padre a Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Esa gente que realmente ha sido salva siempre va a permanecer fiel, el que es salvo por el Espíritu. Pero el que es un asistente, que le gusta la iglesia, ¿verdad?, que asiste hasta las convenciones sin ser salvo, usted lo verá vacilando, jugándose con el pecado y siendo débiles en la iglesia, cualquiera cosita le molesta. Ese apenas fue una persona asistente, un fiel asistente que permanece ahí en la iglesia por mucho tiempo, de principio a fin, pero no es salvo. Usted dirá: hermano Mosquera, ¿usted cree en salvo una vez, siempre salvo? No, señor, no me malinterprete. No, no, no. Esa es una doctrina de predestinación y en esa no lo creo, y la Biblia tampoco la aprueba. Lo que sí creo es que Dios sabe en su eterno poder, en el eterno futuro, en el eterno pasado, en el eterno presente, quiénes le van a recibir a Él como su Salvador personal. Y ahí es donde dice las Escrituras que Él es el Salvador para los que van a creer en Él. ¿Quiénes son? Él ya los conoce. Pero hay otros que asisten a la iglesia y no son salvos. ¡Wow! Así como lo oyen. Y perdone ponerle un poco de humor a esta palabra que es muy seria. Escuché una canción de alguien quien dijo: bueno, y en Puerto Rico usan este refrán, ese dicho en los cultos, en las predicaciones, dicen: si no te has convertido, no te vistas que no vas. Y la canción popular que yo les quiero referir dice: usted no puede pasar esta fiesta, no es para feo. Usted tiene que convertirse si quiere ir al cielo. No le estoy diciendo tiene que asistir. Bueno es que asista. Un día esto, el Espíritu Santo en el culto te tocará y te salvará y te llenará. Pero esto no es para los asistentes. Esto es para los etiquetados en salvación. Wow, esto es como muy duro. Bueno, eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que dice que Él vendrá sobre ti y el santo poder, su sombra te cubrirá, y entonces a partir de ahí serás llamado hijo de Dios. Así es que, hijo de Dios, por favor, ponte las pilas porque se llegó tu tiempo de salvación. Sacúdete, señores ministros y hermanos y hermanas. ¿Sabe cuál es la clave aquí? Que yo he notado que esos cristianos que son apretón de la nariz, que todo lo critican,
que todo se les hace malo y feo dentro de la iglesia. Esa gente no es salvo, es un asistente solamente. Es algo así como parecido a la mujer samaritana. ¿Sabe que la mujer samaritana, a pesar de que sabía cantar, sabía la historia, pero estaba atada y no era salva? ¿Cómo, Pastor Mosquera? Así como lo oye. La mujer samaritana no era salva. ¿Cuándo fue salva? Cuando estuvo el encuentro con Jesús, ahí en el pozo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? La transformó. Y a partir de allí, ella se convirtió en una predicadora, porque dejó su cántaro. Se sintió tan libre, el cristiano libre. El cristiano convertido, etiquetado desde el cielo, se siente libre totalmente y comienza a dar fruto. Por esos cristianitos, entre comillas, usted es salvo, se compran un zipper, una cremallera. ¿Y qué hace? Yo asisto a la iglesia donde el hermano Tribilín. ¿Y quién es la pastora allí? La pastora Tribilina. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Ya tú ganaste a alguien para Cristo? Pocón, pocón, pocón. No tienen experiencia de salvación. Ya te bautizaste, ¡aú! Usted lo oye aullando como los lobos chiquititos. ¡Aú! Desde el año 1410, así como lo oye. ¿Y has ganado a alguien para Cristo? Hombre, hermano, eso sí, pocón, pocón. Yo he asistido, sí. Y eres nueva criatura, ¿y qué pasa contigo? Y se sacan excusas de la Biblia. Y algunos dicen, hermanos, es que yo, Dios nos ha enseñado que seamos mansos, pero yo no soy menso. No han nacido de nuevo. No han tenido la experiencia de salvación. Cuando una persona nace de nuevo, es etiquetado por el reino de los cielos. Y esta persona nunca más volverá atrás, porque ha sido impregnado, ha sido tocado, ha sido santificado, ha sido justificado por la sangre de Jesús y tiene la experiencia de salvación. Y Dios sabe que ese creyente va a ir al cielo. De ahí es que usted, a los que están así, como se dice, cristianos medio sorochos, usted los ve que a veces van a culto, a veces se reconcilian, a veces lloran en el altar. Y los ve usted llorando lágrimas de cocodrilo. Aunque yo no he visto al cocodrilo nunca llorando, pero sí he visto creyentes medio tibios que se creen que son salvos y no, señor, todavía no han sido redimidos. ¿Y qué hacer? La clave está, como le dijo Jesús a Nicodemo, y yo quiero que usted vaya conmigo. En el capítulo 3, con esto termino acá. Ahí dice, vea, tienes que hacer diferencia, Nicodemo. Verso 3, Jesús le dijo, mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es la claridad. Y Nicodemo era hasta creyente porque lo reconoció, era un teólogo. Y lo reconoció y dijo, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo? Habla de lo natural. En el verso 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está la diferencia en el verso 6. Mira, viejo Nico, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, no te maravilles de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? En el verso 8 está la clave. ¿Cómo se ve que una persona nació de nuevo? En el verso 8 dice, mira, Nicodemo, es que el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido,
mas ni se sabe de a dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Cómo? Así como lo oye. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Amén. ¿Cómo es el nacido de nuevo? Pues que los frutos. Amén. Los frutos que da esta persona, el que supuestamente, el que se cree que es nacido de nuevo. Señores y señoras, ¿y cómo los conozco? Pues el Señor Jesucristo les dijo, por sus frutos los conoceréis por sus frutos. Si ustedes ven que esta persona está dando frutos, pues entonces se convirtió. Eso está en San Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo saber si esa persona es convertida? Jesús dijo, por su fruto, verso 16, San Mateo 7, 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Interesante. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Amén. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso es el cristianismo legítimo y cabal. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está la diferencia del cristiano que es nacido de nuevo, da buenos frutos y permanece. Quiero decirle, hermano, aún hay ministros, como lo fue Demas y otros, que ya en el ocaso de su vida dejaron el Evangelio, dejaron a Jesús y ya no están perseverando. Escúcheme, esas personas que dejaron a Jesús nunca se convirtieron. Predicaron y se salvaron miles, pero nunca fueron cristianos etiquetados por el Espíritu Santo. Cristiano etiquetado por el Espíritu Santo permanece hasta el fin. Jesús dijo, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo saber? Pues déjelo que permanezca, déjelo que tenga fruto. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Jesús los dijo. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, que se les vea a ustedes que realmente se convirtieron. Pues esos cristianitos que no aceptan la reprensión, que su pastor le dice, cásate, cásate, bautízate, bautízate. No se han convertido, no están ni ahí, como dicen mis hermanos en Chile. No han recibido el toque real del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Aquellos que no obedecen a la palabra no son creyentes. Pueden saber miles de versículos, pero no están etiquetados para la salvación. Esta palabra puede ser muy dura. Yo espero que el Señor nos bendiga mediante esta palabra y te haga reaccionar, que usted verdaderamente haga frutos dignos de arrepentimiento. Si usted lo ve a estas personas que en la iglesia son cristianos y en la casa son cristinos y en el trabajo mundano, este hombre no se vista, como dicen mis hermanos en Puerto Rico, que no va. Padre, gracias. Espero que esta palabra cale a lo más profundo del corazón y que realmente podamos hacer diferencia entre el que es salvo y el que no es salvo. Como lo dices tú en Malaquía, mi Señor. Tú dices en Malaquía, Señor, que en aquel día tú probarás, aleluya, harás la diferencia entre el que es salvo y entre el que no es salvo, entre el que sirve a Dios y entre el que no sirve. Amén. Dichosos los que se convierten a ti. Oh Padre Santo, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia.
Amén y amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Este es el pastor Eustiquio Mosquera y le ruego a ustedes, por favor, su colaboración. Apóyenme en este ministerio, comprando una Biblia o comprándome uno de los libros que yo tengo o apoyándome también con uno de los sprays que tengo que son ultra buenos, no voy a engañarlos, para la situación del COVID que está por ahí dañando a la gente. Elimina la gripa, enseguida aclara la garganta, quita, ¿verdad?, un sobijo de esto, los dolores aún hasta en los huesos. Dios me les bendiga y muchas gracias.